Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este su espacio, Alimento para el Alma. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre una parábola que hemos titulado El Padre amoroso que recibe a su hijo extraviado. La parábola del Padre amoroso. Porque cuando leemos en la Biblia, en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, aquí nos habla de la parábola del hijo pródigo, pero yo prefiero llamarlo la parábola del padre amoroso que recibe a su hijo que se ha extraviado, ese padre misericordioso y cargado de amor, porque esto representa cómo Dios nos recibió a nosotros cuando regresamos a Él después de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuál es su opinión sobre este cambio en esta parábola? Yo lo veo mucho más adecuado porque no tenemos por qué destacar el valor del hijo a reconocer su error, sino la importancia del amor del Padre. Y vamos a verlo más adelante. Muchos teólogos y exégetas y estudiosos bíblicos coinciden en que el título tradicional, el hijo pródigo, se queda un poco corto por la magnitud del mensaje del amor y la compasión de Dios con el pecador arrepentido. Nuestra opinión por eso es llamarla la parábola del Padre amoroso. Creemos que es mucho más precisa, pues el centro de la historia no es el pecado del hijo, sino el carácter del Padre, que es una representación directa de lo que es el corazón amoroso de Dios. Vamos a intentar profundizar un poco en esta joya que nos narra Lucas, allí Jesús hablando en Lucas 15, del 11 al 32. Hay un cambio de enfoque al analizar esta parábola de esta forma. Del error del hijo pasamos al amor del Padre, al amor de Dios hacia el pecador arrepentido. Llamarla la parábola del Padre misericordioso transforma la lectura de esta parábola en una advertencia moralista y la transforma pues a una revelación de la gracia inmerecida de Dios, de ser una advertencia para que no repitamos los hechos del hijo pródigo. Aquí nos habla de lo que es la gracia inmerecida de Dios hacia el pecador arrepentido. Aquí vemos la iniciativa del Padre y esto lo podemos notar en el versículo 20. Vamos a leerlo en nuestra Biblia. Dice la palabra que cuando se dirigió el hijo pues a la casa del padre y abandonando el país donde estaba, se dirigió a la casa de su padre. Escuche bien, cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y le besó. El padre, yo me imagino que estaba siempre pendiente, observando a la distancia, observando en el sendero a ver cuándo su hijo aparecía. Nunca perdió el padre esa visión, ese amor por su hijo. Y por esto la llamamos la parábola del Padre misericordioso, cargado de amor. El padre corre hacia el hijo. En la cultura de la época de Jesús, un anciano no corría, pues se consideraba indigno. Aquí vemos que Dios rompe el protocolo para abrazarnos y pasamos a la restauración total. El padre no recibe al hijo como un esclavo, como él había pensado en el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17.
Dice la palabra que este hijo, recapacitando, se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto fue el reconocimiento del hijo de su error. El padre lo recibe no como a un esclavo, como el hijo había pensado, sino que le da el anillo, le da el calzado. Esto simboliza que Dios no solo nos perdona del pecado, sino que nos devuelve la dignidad de hijos. Los esclavos andaban descalzos en los tiempos de Jesús, no se ponían calzados. Entonces, el anillo representa ese poder de autoridad del hijo, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando venimos a Él, Dios nos devuelve la identidad. ¿Cómo representa esto nuestro regreso a Dios? Aquí, en este proceso de arrepentimiento, hay varios momentos claves que debemos observar. El hijo vuelve en sí en el versículo 17 y se arrepiente. Allí comienza un despertar espiritual y lógico cuando nosotros reconocemos que hemos hecho lo malo ante Dios. Cuando reconocemos que hemos hecho lo malo, pues el Padre nos reconoce. De lejos nos ve. El Padre está siempre esperando. Aunque nosotros pues pasamos hambre fuera de la casa, nuestro Padre nos espera que vengamos a Él arrepentidos. Y ahí pasamos a la confesión sin excusa que el hijo pródigo llevó a su padre. El hijo allí no culpó a sus amigos, ni a su mala desdicha, ni mucho menos. Él dijo: he pecado, he hecho lo malo. Eso es honestidad. Esa honestidad es la que abre la puerta para que Dios nos perdone. La respuesta de Dios, como era de esperarse, lo más asombroso es que el padre lo interrumpe cuando el hijo le está diciendo: recíbeme como uno de tus jornaleros. No lo deja terminar su discurso como él le quería decir: hazme uno de tus jornaleros. A Dios no le interesa más que celebrar la llegada de sus hijos. Dios no le interesa escuchar una lista de nuestras fallas. Él las conoce. Ahora, hay una actitud que tenemos que tomar en cuenta: la actitud del hijo mayor, una actitud totalmente negativa. Se creía merecedor de todo porque había trabajado. La salvación es por gracia, no es por nada que hagamos nosotros. Eso es lo que nos enseña esta parábola del padre amoroso, o el hijo pródigo, como usted quiera llamarla. Debemos analizar si a veces nos parecemos al hermano mayor. ¿En qué puedo yo parecerme al hermano mayor? ¿En qué puede usted parecerse con su actitud al hermano mayor? Creyendo que lo merece todo porque siempre ha estado en el templo, pero quizás Dios no ha estado dentro de nosotros. Este hermano mayor estaba en la casa siempre, pero su corazón estaba lejos de la casa por la confesión que este hermano mayor hace. Este hermano mayor estaba lleno de resentimiento y juzgó con un juicio equivocado. ¿Cuál es la moraleja que nos deja esta historia? La misericordia de Dios es tan grande que a veces ofende a los que se creen buenos. La misericordia de Dios para con el pecador muchas veces ofende a los que se creen buenos. El padre también sale a invitar a su hijo mayor a la fiesta y su hijo mayor le reclama. Somos llamados a intentar discernir lo que Dios nos quiere dar. El abrazo que su padre hace a este hijo nos dice que él se echó sobre su cuello y le besó. Dios es un Dios que no tiene nada que
que reclamarnos cuando venimos a Él arrepentidos. Dios no tiene ningún temor de ensuciarse con nuestra miseria para limpiarnos con su amor. La fiesta de Dios es una fiesta importante. Dios no solo nos tolera con que volvamos a Él arrepentidos. Él hace un banquete como este Padre hizo un banquete. La alegría de Dios es genuina cuando usted y yo venimos a Él arrepentidos. Y entonces mantenemos nuestra identidad. Usted nunca deja de ser hijo de Dios. El hijo menor perdió el dinero, perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió el ADN de su padre. Le quiero hacer una pregunta. ¿Se siente usted identificado con la alegría de reencuentro del padre con el hijo? ¿O quizás siente esa dureza de corazón que sintió el hermano mayor? Hasta aquí nuestro espacio Alimento para el Alma. Shalom, Shalom Alejem, paz de Dios sobre todos ustedes. Que Dios les bendiga.